Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Esta mañana. A los pequeños que todavía están en casa cerrando este inolvidable periodo vacacional, los invitamos a hacer un repaso del catecismo Mi Primera Comunión. Excelente, ¿verdad? Quédense con nosotros e iniciemos nuestro repaso del catecismo. Tú te me das sin reservas en este sacramento de amor, en esta mi primer comunión. Amigos, amigas, por petición de algunos de ustedes en algunos programas, tenemos esta sección llamada Recordando el Catecismo porque algunos papás están preparando a sus hijos para la primera comunión, pero también porque, con el paso del tiempo, quienes hicieron un día la primera comunión se fueron olvidando de las partes más importantes, lo que podrían ser los cimientos de la fe del catecismo tradicional. A mí me parece que este es un momento para que usted, papá, mamá, pueda dialogar con sus hijos y juntos se pongan a prueba y se cuestionen qué tanto recuerdan del catecismo. Y para esta sección me ayudará un invitado especial que ha pasado, se lo digo de verdad, con toda sinceridad, que ha pasado perfectamente la prueba. Y por eso le doy la bienvenida a Miguel Ángel Hernández Fuentes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Padre José. Contento de estar con usted. ¿Ya listo para demostrar que sabes perfectamente las respuestas? Claro, ya estoy listo. Muy bien. Amigos, vamos a dividir esta sección de Recordando el Catecismo en distintas partes y hoy tenemos la que se refiere a el capítulo primero, que es la creación. Comenzamos, por lo tanto, con las preguntas sobre la creación. ¿Quién creó el cielo, la tierra y todas las cosas? Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas. ¿Quién creó al hombre? Dios creó al hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo se llamó el primer hombre? El primer hombre se llamó Adán. ¿Cómo creó Dios a la primera mujer? Dios creó a la primera mujer a su imagen y semejanza, con la misma dignidad y derechos que el hombre. ¿Cómo se llamó la primera mujer? La primera mujer se llamó Eva. ¿Dónde puso Dios a nuestros primeros padres? Dios puso a nuestros primeros padres en un lugar muy hermoso llamado paraíso terrenal. ¿Cuál es el principal regalo que Dios hizo a la mujer y al hombre? El principal regalo que Dios hizo a la mujer y al hombre es la vida humana y la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? La gracia santificante es un regalo de Dios que nos hace hijos suyos. ¿Para qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Dios hizo al hombre y a la mujer para que lo amen a Él y a todos los seres humanos. ¿Para qué hizo Dios todas las cosas? Dios hizo todas las cosas para que nos ayuden a amarlo a Él y a todos los seres humanos y así podamos llegar al cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es estar con Dios y gozar de su compañía para siempre. Muy bien, amigos, podemos ponerle un 10 a Miguel Ángel y yo espero que también usted haya obtenido un 10 con sus respuestas. Y comenzamos con las preguntas sobre Dios. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador, todo lo sabe, nos ama, nos hace sus hijos y todo lo puede. ¿Cómo es Dios? Dios es nuestro Padre, bueno y amoroso, que no tiene fin. ¿Dónde está Dios? Dios está en todas partes. ¿Dios ve todos nuestros pensamientos y nuestras acciones? Sí, Dios ve todos nuestros pensamientos y nuestras acciones y se alegra cuando nos portamos como hermanos. ¿Podemos ver a Dios en esta vida? No podemos ver a Dios en esta vida porque es espíritu. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios verdadero. ¿Cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. ¿Quiénes son las 3 personas distintas? Las 3 personas distintas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿El Padre es Dios? Sí, el Padre es Dios. ¿El Hijo es Dios? Sí, el Hijo es Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. ¿Hay entonces 3 dioses? No hay 3 dioses, hay un solo Dios en 3 personas distintas. ¿Cómo se llama el misterio de un solo Dios en 3 personas distintas? El misterio de un solo Dios en 3 personas distintas se llama Misterio de la Santísima Trinidad.
Muy bien, Miguel Ángel. Nuevamente, como en otras ocasiones, obtienes 10 de calificación y yo espero que nuestros amigos que nos escuchan también hayan obtenido las perfectas respuestas. Comenzamos con las preguntas sobre la caída del hombre y la promesa del Redentor. ¿Qué les ordenó Dios a nuestros primeros padres? Dios ordenó a nuestros primeros padres que lo amaran y lo obedecieran como a su creador. ¿Y obedecieron a Dios nuestros primeros padres? Nuestros primeros padres no obedecieron a Dios. Esto se llama pecado. ¿Quién propuso a nuestros primeros padres desobedecer a Dios? El demonio propuso a nuestros primeros padres desobedecer a Dios. ¿Quién creó a los ángeles? Dios creó a los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles son solo espíritu porque no tienen cuerpo. ¿Quién es el ángel de la guarda? El ángel de la guarda es un ángel amigo que nos cuida y nos ayuda a amar a las personas y a Dios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios son los ángeles que se volvieron malos por el pecado. ¿Qué pecado cometieron los ángeles que se volvieron malos? El pecado que cometieron los ángeles que se volvieron malos fue que no quisieron obedecer el mandato de Dios. ¿Cómo fueron castigados los ángeles malos? Los ángeles malos fueron castigados al infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es la separación definitiva del pecador, de la amistad con Dios y con los santos. ¿Qué le sucedió a nuestros primeros padres a causa del pecado? A causa del pecado, nuestros primeros padres perdieron la gracia santificante que Dios les había dado. Fueron expulsados del paraíso y condenados a muerte. ¿Qué males nos trajo la desobediencia de nuestros primeros padres? Los males que nos trajo la desobediencia de nuestros primeros padres son el pecado original y la muerte. ¿Cómo se nos quita el pecado original? Dios nos quita el pecado original por medio del bautismo. ¿Qué les prometió Dios a nuestros primeros padres después de su pecado? Dios les prometió a nuestros primeros padres que les mandaría un redentor. Muy bien, Miguel Ángel. Siempre me sorprendes porque tienes una maravillosa memoria, seguramente porque has estudiado como cualquier católico. Debe estudiar con mucho corazón y yo espero que también quienes nos escuchan hayan respondido correctamente a todas las respuestas. Y vamos ahora con las preguntas sobre Jesucristo, el Redentor prometido. ¿Quién es el Redentor prometido a los hombres? El Redentor prometido a los hombres es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. ¿Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Sí, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién es la madre de Jesucristo? La madre de Jesucristo es la Virgen María. ¿Quién es el padre de Jesucristo? El padre de Jesucristo es Dios Padre. ¿Quién fue entonces San José? San José fue el padre adoptivo de Jesucristo. ¿Dónde nació
Jesucristo? Jesucristo nació en una cueva de Belén. ¿Cuándo celebramos el nacimiento de Jesucristo? Celebramos el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. ¿Cuántos años vivió Jesucristo? Jesucristo vivió cerca de 33 años. ¿Qué hizo Jesucristo hasta los 30 años? Jesucristo, hasta los 30 años, vivió con su Madre Santísima en el pueblito de Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero. ¿Qué hizo Jesucristo en los últimos 3 años de su vida? Jesucristo, en los últimos 3 años de su vida, convivió con la gente, predicó el reino de Dios e hizo muchos milagros. ¿Para qué hizo milagros Jesucristo? Jesucristo hizo muchos milagros para enseñarnos que el reino había llegado. ¿Qué hizo Jesucristo para salvarnos? Jesucristo, para salvarnos, vivió toda su vida humana cumpliendo fielmente la voluntad de su Padre. ¿Qué más hizo Jesucristo para salvarnos? Jesucristo, para salvarnos, padeció y murió por nosotros en una cruz. ¿Dónde murió Jesucristo? Jesucristo murió crucificado en Jerusalén. ¿Qué hizo Jesucristo al tercer día después de su muerte? Jesucristo, al tercer día después de su muerte, resucitó. ¿Qué hizo Jesucristo después de que resucitó? Jesucristo, después de que resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. ¿Quiénes van al cielo? Van al cielo los que mueren en gracia. ¿Quiénes son los que mueren en gracia? Mueren en gracia los que al morir no tienen pecado mortal. ¿Quiénes van al infierno? Quienes se separan definitivamente de la presencia de Dios, que son los que mueren en pecado mortal. Muy bien, Miguel Ángel. Obtuviste 10 de calificación como muchos niños y padres de familia que nos escuchan. A todos ellos, muchas felicidades. Vamos a la pausa y al regreso seguiremos recordando el catecismo de mi primera comunión. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando, recordando el catecismo de mi primera comunión. Vamos con las preguntas sobre los sacramentos. ¿Para qué fundó Jesucristo su iglesia? Jesucristo fundó su iglesia para que su obra de salvación llegue a todos. ¿Cuáles son los medios principales que Jesucristo dio a la iglesia para que su obra de salvación llegue a todos los hombres? Los medios principales que Jesucristo dio a la iglesia para que su obra de salvación llegue a todos los hombres son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son acciones de Jesucristo y de la iglesia que hacen realidad la gracia que significan. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Los sacramentos son 7. Los 3 primeros se llaman de iniciación cristiana. El primero, bautismo, que borra del alma el pecado original, nos incorpora a Cristo muerto y resucitado y nos hace hijos de Dios y miembros de la iglesia. El segundo, confirmación, que completa la gracia del bautismo y nos da la fuerza para defender nuestra fe como buenos soldados de Cristo. Tercero es la Eucaristía. Los 2 siguientes se llaman de curación. El cuarto, reconciliación o penitencia, que borra los pecados cometidos después del bautismo. El quinto, unción de los enfermos, que le ayuda al enfermo a llevar cristianamente su enfermedad y le devuelve la salud si le conviene. Y los 2 últimos se llaman de servicio a la comunidad. El sexto, orden sacerdotal, que hace a los hombres que lo reciben sacerdotes y representantes de Cristo. El séptimo, matrimonio, que hace presente en el mundo el amor de Cristo a su esposa la Iglesia por medio del amor fiel de los esposos cristianos. Muy bien. ¿Qué es la comunión? La comunión es el alimento de nuestra vida cristiana. Comemos el cuerpo de Cristo y bebemos su sangre. Perfecto, Miguel Ángel, especialmente en esta parte de recordar perfectamente cada uno de los sacramentos. Estás excelente. Y yo espero que usted, amigo o amiga, que a lo mejor no recordaba todas estas respuestas, haya afianzado con la ayuda de Miguel Ángel sus conocimientos. Vamos con las preguntas sobre los mandamientos de Dios
¿Qué debemos hacer para ir al cielo? Para ir al cielo debemos amar a Dios y al prójimo cumpliendo los mandamientos. ¿A quién le dio Dios sus mandamientos? Dios le dio sus mandamientos a Moisés en el monte Sinaí para que nos los enseñara. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios son 10. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto quiere decir que prefiero morir antes que cometer un pecado mortal. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto quiere decir que no debo poner a Dios como testigo de lo que digo. El tercero, santificarás las fiestas. Esto quiere decir que tengo que asistir a misa los domingos y fiestas de precepto y descansar en esos días. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Esto quiere decir que tengo que obedecer, amar y ayudar a mis padres en lo que me necesiten. El quinto, no matarás. Esto quiere decir que no le debo hacer daño a nadie ni siquiera con el pensamiento o con mis palabras. El sexto, no cometerás actos impuros. Esto quiere decir que no debo hacer cosas malas en lo que se refiere al sexo. El séptimo, no robarás. Esto quiere decir que no debo apoderarme de lo ajeno contra la voluntad de su dueño. El octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Esto quiere decir que no debo contar mentiras ni causar daño con lo que digo. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Esto quiere decir que no debo pensar, ni mirar, ni platicar cosas malas en lo que se refiere al sexo, sino tratar todo eso con el respeto con que Dios quiere. El décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Esto quiere decir que no debo querer apoderarme de lo ajeno. ¡Excelente! No es fácil aprenderse los 10 mandamientos ni todo lo que representan, pero lo has hecho muy bien, Miguel Ángel. Pero pasamos a la siguiente pregunta. ¿A quién encargó Jesucristo que nos enseñara lo que debemos hacer? Jesucristo encargó a la Santa Madre Iglesia que nos enseñe lo que debemos hacer. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la comunidad de los bautizados fundada por Jesucristo y encomendada al Papa y a los obispos, sucesores de los apóstoles. ¡Excelente, Miguel Ángel! Triunfaste, y espero que también los papás que nos escuchan y sus hijos o quienes están preparando a la primera comunión hayan respondido correctamente. Vamos con las preguntas sobre la oración. ¿Listo, Miguel Ángel? Ya estoy listo. Muy bien. ¿Qué otro medio tenemos para que la obra de salvación de Jesucristo llegue a todos los hombres, además de los sacramentos? Otro medio que tenemos para que la obra de salvación de Jesucristo llegue a todos los hombres es la oración. Muy bien. ¿Qué cosa es orar o hacer oración? Orar es hablar con Dios para darle gracias o pedirle favores. Bueno, muy bien, muy bien. Y quiero aclararle a la gente que la palabra orar o rezar significa exactamente lo mismo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales oraciones que tenemos? Las principales oraciones que tenemos son el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Quién hizo la oración del Padre Nuestro, Miguel Ángel? La oración del Padre Nuestro la hizo el mismo Cristo, nuestro Señor. ¿Quién hizo la oración del Ave María? La oración del Ave María la hizo la Santa Iglesia, usando algunas palabras del Arcángel San Gabriel y de Santa Isabel. ¿De qué otra manera podemos hacer oración? Podemos también hacer oración platicando con Dios como con un amigo y contándole todo lo que nos pasa en la vida. Muy bien. Fue una sección pequeñita la que acabamos de terminar, pero lo hiciste muy bien porque las preguntas son exactamente respondidas. Muy bien, Miguel Ángel, y felicidades a todos los que obtuvieron también buena respuesta. Vamos con las preguntas sobre el pecado. Son pocas, pero no por ser pocas son menos importantes. Vamos a comenzar. ¿Cuántas clases hay de pecado? Hay 2 clases de pecado, el original y el actual. ¿Qué es el pecado original, Miguel Ángel? El pecado original es aquel con que nacemos y viene de nuestros primeros padres. ¿Qué es el pecado actual? El pecado actual es el que nosotros mismos hacemos. Muy bien, pero el pecado actual tiene distintas clases. ¿Cuántas clases hay de pecado actual? Hay 2 clases de pecado actual, el mortal y el venial. ¿Qué cosa es el pecado mortal? El pecado mortal es una ofensa grave al prójimo y a Dios, hecha con plena libertad y con pleno conocimiento del mal que hacemos. ¿Qué cosa es el pecado venial? El pecado venial es una ofensa pequeña al prójimo y a Dios. ¿Qué daño le causa al hombre el pecado mortal?
El pecado mortal le quita al hombre la amistad con Dios y lo pone en camino del infierno. ¿Qué daño le causa al hombre el pecado venial? El pecado venial debilita la amistad con Dios y pone al hombre en camino del purgatorio. Muy bien, Miguel Ángel, muy bien. Solamente yo quisiera aumentar para que quede clara esta enseñanza, que pecado es todo aquello que destruye a la persona, a la pareja, a la familia y también a este mundo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso la falta de cuidado de este mundo es un pecado también. Y comparando las enfermedades con los pecados, podemos decir que el pecado es como una enfermedad. Cuando tú haces una pequeña cosita que no hace mucho daño a los demás, podías compararla a lo mejor con una pequeña enfermedad o una pequeña cortadita y no necesitas ir a confesarte. Eso es a lo que se llamaría un pecado venial. Cuando una persona se raspa, no necesita ir con el médico ni que venga una ambulancia. Recuerden que los pecados veniales se perdonan asistiendo a misa, o bien poniéndose agua bendita, o bien con la oración del Padre Nuestro, o bien con el acto de contrición, o bien haciendo una obra de misericordia. Recuerden que los pecados veniales no obligan a que la persona se confiese y puede, después de haber hecho una de estas cosas que les he mencionado, acercarse a comulgar sin ningún problema. Eso sí, si ha pasado un año, aunque usted tenga muchos pecados veniales, usted tiene que confesarse porque uno de los mandamientos de la Iglesia obliga a confesarse por lo menos una vez al año, y diría yo, de la misma manera en que usted va a ver al médico, porque siempre un chequeo general es importante. Y haciendo esta comparación de el médico espiritual o el médico del cuerpo, los pecados están precisamente diferenciados como veniales, como pequeñas cositas que no ponen en peligro nuestra vida espiritual. Sin embargo, si usted tiene una cortadita, ya hemos dicho, no va a ir con el médico o al hospital. Pero si usted tiene una fractura, si empieza a aparecer un tumor o algo importante y necesita una revisión, esto lo podríamos comparar con un pecado grave. Yo no podría pensar que un trabajador que tiene 5 días que le duele una parte del cuerpo tiene una cosita leve, o bien que está vomitando o que tiene sangrados. Por esta razón, un pecado grave es cuando de repente la persona dejó de tener interés en la misa y empezó a faltar como si nada. O bien la persona empezó a beber en demasía. O bien la persona empezó medio a coquetear con un hombre, con una mujer que no es su pareja. Es decir, a lo mejor todavía no llegan a algo más, sin embargo, están dando pie a que pueda venir una cosa peligrosa. Exactamente estas son las cosas graves. No ha desencadenado todavía una cosa mortal, sin embargo, está en peligro si no se cuida. Como un cáncer que empieza chiquito, pero si la persona no va a solicitar ayuda, cuando quiera solicitarla puede ser demasiado tarde. Por eso un pecado grave sí necesita la confesión, la ayuda, el acompañamiento, la asesoría de un sacerdote, y lo mismo dígase de un pecado mortal. ¿Qué sería un pecado mortal? Aquello que pone muerte a su relación con Dios. Aquello que hace que la persona no vuelva a buscar nunca a Dios en su vida. ¿Por qué? Pues porque cayó a lo mejor en cosas contrarias a los valores. Imagínese, por ejemplo, una persona que se dedica al narcotráfico, que puso por encima de la salud, del respeto a la vida, de la dignidad de la persona, su negocio. O a lo mejor el asesinato. O a lo mejor cosas que puedan poner en peligro no solamente a una familia, sino a una nación e incluso al propio planeta. Por esta razón tenemos pecados veniales, graves y mortales, y los graves y mortales sí es conveniente que usted recurra con su médico espiritual, el sacerdote de más confianza, para que le pueda brindar ayuda. Miguel, triunfaste en esta sección y nosotros también. Vamos a la pausa y al regreso seguiremos recordando el catecismo de mi primera comunión.
Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando, recordando el catecismo de mi primera comunión. Vamos con las preguntas sobre la reconciliación o penitencia. ¿Cómo se quita el pecado original? El pecado original se quita con el sacramento del bautismo. ¿Cómo se quita el pecado mortal cometido después del bautismo? El pecado mortal cometido después del bautismo se quita con el sacramento de la reconciliación o penitencia. ¿Cuándo le dio Jesucristo a la Iglesia el sacramento de la reconciliación o penitencia? Y esta pregunta es muy importante, Miguel Ángel, porque mucha gente dice, ¿y por qué me tengo que ir a confesar ante un sacerdote? ¿Cuándo Cristo dejó esta misión? Jesús le dio a la Iglesia el sacramento de la reconciliación o penitencia cuando, después de resucitar, se apareció a los apóstoles y les dio el poder de perdonar los pecados. Muy bien, Miguel Ángel. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué cosas se necesitan para recibir bien el sacramento de la reconciliación o penitencia? Para recibir bien el sacramento de la reconciliación o penitencia, se necesitan 5 cosas. Primera, examen de conciencia. Esto es acordarme de los pecados que hice. Segunda, contrición. Esto es tener pena o tristeza de haber ofendido a Dios, con verdadero arrepentimiento de haberlo hecho. Tercera, propósito de enmienda. Esto es prometer no volver a pecar. Cuarta, confesión de boca. Esto es decirle mis pecados al confesor. Quinta y última, cumplir la penitencia. Esto es hacer lo que el confesor al confesarme me dijo que hiciera. Excelente, Miguel Ángel, y yo quisiera ampliar un poquito en lo que has dicho. Fíjate que examen de conciencia es tomar conciencia, como lo dice la frase, en aquellas cosas que has hecho mal. Y tomar conciencia es importante porque la conciencia es uno de los elementos más importantes en las acciones del ser humano. A veces hacemos cosas inconscientemente o sin darnos cuenta del daño que estamos ocasionando a otras personas. Y yo les voy a poner un ejemplo. Quizás un alcohólico no se da cuenta en su estado de alcoholismo que está ocasionando la vergüenza de sus hijos, que a lo mejor al cambiar de actitud y volverse más violento, está ocasionando que la pareja se sienta agredida, que se sienta violentada. A lo mejor no se está dando cuenta este hombre que con este estar tomando en forma desmedida está ocasionando un problema a su cuerpo, está poniendo en peligro su trabajo y muchas otras cosas más. Por eso el examen de conciencia tiene que hacerse en forma detenida. No llegue usted al confesionario de carrera si es que se va a confesar. Haga una pequeña listita mental o incluso puede escribirla, después la rompe para que nadie se entere de su situación interna, pero el examen de conciencia siempre es importante. Si alguien se acerca al confesionario y simplemente decir, oiga padre, pues me vengo a confesar pero no me acuerdo de qué, creo que esto no es correcto. Después, el segundo punto que decía Miguel Ángel es la contrición. La contrición
para que usted lo entienda, es decir que el corazón se apretuja, se hace chiquito, se hace adolorido, es decir, la persona tiene conciencia de su falta y le duele haber cometido lo que hizo. Le voy a poner un ejemplo que no es la contrición, sino la desvergüenza. En una ocasión se acercó a mí una persona para confesarse y decir que él vendía droga en toda la colonia. Y yo le dije, qué bueno, bendito sea Dios que te vienes a confesar, porque significa que a partir de este momento vas a dejar de vender droga. Y él me dijo, no, yo solamente me vengo a confesar para comulgar en los 15 años de mi ahijada, pero yo voy a seguir vendiendo droga. Ese hombre no tenía contrición. A esa persona de nada le servía absolutamente confesarse porque no estaba arrepentida de sus faltas. Y le voy a poner otro ejemplo. En otra ocasión, porque yo estuve un tiempo en una colonia sumamente terrible y estuve trabajando además 7 años con los presos, iba cada semana a la cárcel para trabajar ahí, y en una ocasión se me acercó una persona para confesarse que había matado, fíjate, 17 personas. Y yo le dije que bueno que se estaba arrepintiendo de esta situación, y la persona me dijo, pues al igual que la otra, me vengo a confesar para poder comulgar en una misa. Es decir, ¿no estás arrepentido? No. E incluso yo le dije, ¿sabes qué? Si no estás arrepentido no te puedo dar la absolución. ¿Y saben, amigos, qué hizo en ese momento? La persona se llevó la mano a la cintura, sacó una pistola y la puso ahí en el confesionario y me dijo, Padrecito, ¿no me va a dar la absolución? Y le dije, mira, si esto es una amenaza, yo te digo que puedo hacer la señal de la cruz sobre ti, pero esto no significa que Dios te esté perdonando. No le hace, Padrecito, usted haga lo que tiene que hacer para que yo no haga lo que no quiero hacer. Imagínate, cuando una persona hace esto, evidentemente no tiene lo que se llama contrición. Contrición significa que me duele lo que estoy haciendo. Por eso el tercer punto para una verdadera confesión y arrepentimiento es el propósito de enmienda. Haz un propósito, un proyecto de vida. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Después el siguiente punto, confesarlo. Y finalmente el cumplir la penitencia que el sacerdote nos deja, que es como para darnos cuenta que nuestras cosas negativas implican un pago, implican alguna acción que nos ayude a ser mejores. Pero Miguel Ángel, vamos a pasar a el siguiente punto, a la siguiente pregunta. Espero que estés listo.
¿Qué es de nuestra parte lo más fundamental en la reconciliación? Lo más fundamental de nuestra parte en la reconciliación es la contrición. ¿Cuántas clases de contrición hay? Hay 2 clases de contrición a saber: contrición perfecta y contrición imperfecta. ¿Cuándo es perfecta la contrición? La contrición es perfecta cuando tengo pena o tristeza de haber ofendido a Dios, porque es tan bueno y por eso quiero acudir al sacramento de la reconciliación o penitencia. Y ahora una semejante. ¿Cuándo es imperfecta la contrición? La contrición es imperfecta cuando tengo pena o tristeza de haber ofendido a Dios por miedo del infierno o de otros castigos. Bueno, y cuando no hay padre para confesarse y estoy en pecado mortal, ¿qué debo hacer? Cuando no hay un padre para confesarme y estoy en pecado mortal, debo hacer un acto de contrición perfecta para que Dios perdone mi pecado, con el propósito de acudir al sacramento de la reconciliación o penitencia tan pronto como me sea posible. A ver, Miguel Ángel, ¿qué pecados tenemos que decir en la confesión? En la confesión tenemos que decir los pecados mortales. Además del sacramento de la reconciliación o penitencia, ¿con qué otros medios se quitan los pecados veniales? Bueno, ya sobre esto les di una ayudita, pero a ver, tú dime lo que te sepas. Además del sacramento de la reconciliación o penitencia, los pecados veniales se quitan con el ayuno, la limosna o la oración. Siguiente pregunta. ¿Es necesario decir todos los pecados veniales en la confesión? No es necesario decir todos los pecados veniales en la confesión. Hay algunas personas que tienen vergüenza para confesarse y precisamente esta pregunta es sobre esto. ¿Cómo podemos vencer la vergüenza que nos da a todos confesar nuestros pecados? Podemos vencer la vergüenza que nos da confesar nuestros pecados pensando en que Cristo nos ama más de lo que nosotros podemos imaginar y en que Él ha venido a perdonar los pecados. Una pregunta que puede ser capciosa, pero en realidad es profunda. ¿Quién perdona los pecados en el sacramento de la reconciliación o penitencia? En el sacramento de la reconciliación o penitencia, Cristo es el que perdona los pecados por medio del sacerdote. Otra pregunta frecuente que está en el catecismo. ¿Al que se le olvidó decir un pecado mortal en la confesión, puede comulgar? El que se olvidó de decir un pecado mortal en la confesión, sí puede comulgar, pero en la siguiente confesión dirá al Padre el pecado mortal que se le olvidó. Y la última pregunta. ¿Para poder comulgar, es necesario confesarse antes siempre? Para poder comulgar no es necesario confesarse antes, a no ser que se tenga conciencia de haber cometido un pecado mortal. Muy bien, Miguel Ángel. Pasaste muy bien la prueba, al igual que muchos de los que nos están escuchando en este momento. Vamos a la pausa y al regreso seguiremos recordando el Catecismo de mi Primera Comunión. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia y cómo se formó? Además conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, cuáles fueron las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. Adquiérelo en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme. O pregunta por los envíos y la versión digital enviando un mensaje a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 77 44 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Señor, en este momento hay un niño o una niña que se siente triste porque sus padres lo corrigieron o regañaron. Te quiero pedir por ellos.
para que les ayudes a comprender que sus padres los aman y se preocupan por ellos, que las correcciones les permitirán mejorar su conducta y desarrollarse de la mejor manera. Amén. En tu camino. Sigamos escuchando, recordando el catecismo de mi primera comunión. Vamos con las preguntas sobre la Eucaristía. ¿Cuál de los 7 sacramentos es el sacramento central o principal? El sacramento central de los 7 sacramentos es la Eucaristía. ¿Por qué la Eucaristía es el sacramento central de los 7 sacramentos? La Eucaristía es el sacramento central de los 7 sacramentos porque en él está la salvación que Jesucristo nos consiguió con su muerte y resurrección. A ver, Miguel Ángel, ¿qué otro nombre le damos al sacramento de la Eucaristía? Al sacramento de la Eucaristía le damos también el nombre de Santa Misa. ¿Qué es la Santa Misa? La Santa Misa es hacer presente lo que Jesucristo hizo con sus apóstoles en la última cena. ¿Qué hizo Jesucristo con sus apóstoles en la última cena? Jesucristo en la última cena tomó el pan y el vino, dio gracias a Dios, los consagró, partió el pan consagrado y lo dio a comer a sus apóstoles, y luego les dio a beber el vino consagrado. ¿Cómo hizo presente Jesucristo el sacrificio de la cruz en la última cena? Jesucristo en la última cena hizo presente su sacrificio en una comida de fiesta. ¿Cómo hacemos presente nosotros el sacrificio de Jesucristo en la cruz? En la Santa Misa hacemos presente el sacrificio de Jesucristo como una fiesta en familia, al celebrar la misma fiesta que Él tuvo con sus apóstoles. Miguel Ángel, ¿en qué consistió el sacrificio de Jesucristo en la cruz? El sacrificio de Jesucristo en la cruz consistió en que Él se ofreció, por amor a su eterno Padre, por la salvación de todos los hombres. ¿Qué ordenó Jesucristo a los apóstoles en la última cena? En la última cena Jesucristo ordenó a sus apóstoles que volvieran a hacer, en conmemoración suya, lo que Él acababa de hacer. ¿Qué es una hostia no consagrada? Una hostia no consagrada es solo un pedazo de pan. ¿Qué es una hostia consagrada? Una hostia consagrada es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el vino no consagrado? El vino no consagrado es solo un poco de vino. ¿Qué es el vino consagrado? El vino consagrado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. A ver, Miguel Ángel, ¿cuándo comemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebemos su sangre? Comemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y bebemos su sangre cuando recibimos la comunión. ¿Para qué quiere nuestro Señor Jesucristo que comamos su cuerpo y bebamos su sangre? Jesucristo quiere que comamos su cuerpo y bebamos su sangre para alimentar la vida de hijos de Dios que recibimos de Él en el bautismo. Una pregunta muy importante que tienen que tener todos muy clara la respuesta. ¿Qué se necesita para hacer una buena comunión? Para hacer una buena comunión se necesitan 4 cosas. Primero, no tener ningún pecado mortal. Si solo tengo pecados veniales, sí puedo comulgar. Segundo, haber guardado el ayuno eucarístico. Tercero, acercarse a comulgar con devoción pensando a quién voy a recibir. Cuarto, caer en la cuenta de que en el momento de comulgar recibo a Jesucristo nuestro Señor. ¿En qué consiste el ayuno eucarístico? El ayuno eucarístico consiste en no comer ni beber antes de comulgar durante el tiempo señalado por la Iglesia. ¿Cuál es el tiempo señalado por la Iglesia para los alimentos sólidos, líquidos o para las bebidas alcohólicas? El tiempo señalado por la Iglesia para los alimentos sólidos o líquidos o para las bebidas alcohólicas es de 1 hora. A ver, una pregunta más. Si se tomó alguna medicina o agua, ¿se puede comulgar enseguida? Sí, si se tomó agua o alguna medicina, se puede comulgar enseguida. ¿El ayuno eucarístico obliga a los que están enfermos? No, el ayuno eucarístico no obliga a los que están enfermos. A ver, Miguel Ángel, ¿qué hay que hacer después de la comunión? Después de la comunión hay que platicar con Jesucristo para darle gracias y pedirle lo que queremos. ¿Cuándo hay obligación de comulgar? Hay obligación de comulgar 1 vez al año, en el tiempo mandado por la Iglesia y cuando hay peligro de muerte. ¿Es bueno comulgar todos los domingos? No solo es bueno comulgar todos los domingos, sino muy conveniente. Algunas personas hacen esta pregunta, ¿solo el domingo o también otros días? Por eso la pregunta del catecismo es,
¿se puede comulgar todos los días? Sí, se puede comulgar todos los días. Y la última pregunta del catecismo. ¿Es necesario conocer mejor a Jesús después de la primera comunión? Sí, es necesario conocer mejor a Jesús leyendo los evangelios, tratando con él en la oración y estudiando el catecismo de la Iglesia Católica para poder madurar en la fe. Muy bien, Miguel Ángel, respondiste perfectamente y con esta sección has ayudado a mucha gente a que recuerde lo que aprendió en su primera comunión o a los que se están preparando para la primera comunión para que tengan bien claras sus enseñanzas. Como ven, amigos, esta sección de Recordando mi Catecismo a algunos los pone quizás a dudar, a otros les reafirma sus conocimientos y a otros les ayuda a conocer lo que antes no conocían. Sobre todo tú, papá o mamá, recuerda que si tú estás bien preparado, tu hijo tendrá la mejor preparación. Y a mí me da mucha alegría que en ocasiones los papás que llevan a la iglesia a sus niños no sabían muchas cosas, pero cuando empiezan a acompañarlo en su preparación, van conociendo cosas mejores. Gracias por habernos pedido esta sección que con mucho gusto hacemos para ustedes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos,
camino.